Continuamos con Conoce tus derechos. Estamos de regreso. Licenciado, ¿a dónde puede acudir tanto el hombre como la mujer o la persona que está sufriendo violencia intrafamiliar? Sí, bien. Las víctimas de violencia intrafamiliar pueden acudir ya sea a la Policía Nacional Civil, pueden acudir a los juzgados de paz. Es de hacer mención de que existe al menos un juzgado de paz en cada uno de los municipios del país, y esto es con el fin para acercar la justicia a la población. Por lo tanto, en el juzgado de paz, sin necesidad de acercarse a las cabeceras departamentales, las víctimas pueden acudir ahí, y también los juzgados de familia, así como los de Leif. Bueno, lo importante para nosotros son las preguntas, las interrogantes que tienen nuestros televidentes, el poder darles esa asesoría, y es por eso que contamos cada jueves con un profesional en la materia, y vamos a pasar en ese momento a nuestra sección Sus Inquietudes. Hola, mi nombre es Abby. Quiero formular una pregunta. ¿Cómo se inicia un proceso de violencia intrafamiliar? Sí, muy bien. El proceso de violencia intrafamiliar tiene dos modalidades. Puede iniciarse por denuncia verbal, ¿sí? En la cual pues la persona que lo atiende tiene la obligación de levantar un acta con toda la información necesaria para poder individualizar tanto a la víctima como al agresor, así como los hechos suscitados o los hechos que llega a denunciar. También puede hacerlo de forma escrita, ¿verdad? Ya sea de manera personal o a través de un abogado. Vamos a nuestra segunda pregunta. Hola, mi nombre es Ángel y tengo una pregunta. Si conozco que están violentando a una mujer, ¿puedo poner yo la denuncia? Sí, muy bien. La violencia intrafamiliar la puede denunciar desde luego que la víctima, pero también cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar puede dar aviso para que las instituciones pues inicien, ¿verdad?, la investigación, citen a la víctima para que ésta pues pueda narrar los hechos suscitados. También las personas que están relacionadas con las profesiones de la salud, de la educación, de servicios sociales, ellos especialmente están obligados por la ley para que al tener un conocimiento de una persona que ha sido víctima presuntamente de violencia intrafamiliar, dé un aviso a la Policía Nacional Civil para que se inicie el procedimiento correspondiente. Los vecinos podrían dar un aviso que oyen gritos, que oyen golpes, que oyen que caen cosas, y eso es anónimo, ¿verdad? Sí, eso es muy común. Muchas veces los vecinos se encargan, ¿verdad?, al escuchar esa escalada de violencia que existe en un hogar, los vecinos pues llaman a la policía y la policía llega a verificar qué es lo que está sucediendo. Recordemos que no siempre la víctima tiene el valor, ¿sí?, o la fuerza para denunciar, porque hay condiciones que rodean la psiquis de la víctima que le impiden hacerlo. Por lo tanto, la ley pues es muy amplia en el sentido de que no solamente la víctima puede denunciar, sino que también cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar. Mi nombre es Henry, ¿y en qué momento puedo poner la denuncia? El momento en que se puede interponer la denuncia, bueno, hablando de violencia intrafamiliar en todas sus presentaciones o modalidades, la psicológica, bueno, la psicológica es toda acción u omisión que va encaminada a degradar, ¿verdad?, o a hacer insignificante a la persona, ya los hechos, las acciones de la persona víctima. Entonces, desde luego que cualquier hecho que se detecte de violencia intrafamiliar, en este caso la psicológica, que es muy difícil identificarla, sin embargo, las instituciones obligadas a conocer sobre estas denuncias tienen la obligación de recibir la denuncia. Otra de las modalidades también que reconoce la ley contra la violencia intrafamiliar es la violencia patrimonial, que muchas veces también pasa desapercibido. Cuando el esposo o la esposa o la pareja controla, por ejemplo, el sueldo de su pareja. Entonces que el día de pago llega y
y pasa Le dan la directamente tarjeta a de la débito, cuenta, pues. o pasa la tarjeta de débito, eso es violencia patrimonial. Pero la violencia patrimonial también tiene que ver con los bienes del hogar, con los enseres del hogar, que muchas veces, para efectos de minimizar a la víctima, se le destruyen sus cosas. El caso de las mujeres que les gusta, pues, tener diferentes accesorios en su vestimenta, también el destruirle todo eso es violencia psicológica, pero también es patrimonial. Cuando, por ejemplo, yo quiero comprarme con mi sueldo mis accesorios y mi esposo no me deja, esa es parte de violencia. Esa es violencia patrimonial, así es. Entonces, desde el momento en que se identifica la violencia, desde ya se puede denunciar. Necesitamos como sociedad hacer conciencia, porque la violencia intrafamiliar es un fenómeno que va en escalada. Se dice que es una espiral que comienza con algo aparentemente insignificante y llega a crecer tanto que puede producir incluso hasta la muerte. Hemos visto muchos casos en nuestra sociedad en las cuales hay personas, generalmente mujeres, que resultan muertas porque son víctimas de violencia intrafamiliar. Y esta ley lo que pretende es prevenir esos hechos de violencia intrafamiliar y darle una atención especializada para poder superar todos estos rasgos de violencia intrafamiliar, tanto a la víctima como al victimario. Lo que hablábamos en el corte, licenciado, que a veces hay hombres o habemos mujeres que decimos, no, si yo nunca he golpeado a mi esposo, o el esposo dice, nunca he golpeado a mi esposa, pero se da muy común en que le sirvo la cena y no quiere comer. Lo podemos tipificar como violencia. Hay que ver el contexto. Sí, si desde luego la persona pues llegó sin hambre, tal vez no es Claro. violencia, pero si es una forma de desprecio, ¿sí? O una forma de con la intención deliberada de agredir a la persona, pues sí se puede considerar como violencia. Cuando hablábamos en otro programa acerca de esta ley, especialmente la ley, la violencia contra las mujeres, hablábamos también de un termómetro, ¿verdad? Un termómetro en donde vamos, el violentómetro, donde vamos hablando de cómo va subiendo esa violencia y cómo puede llegar al feminicidio, al homicidio. Y es bien importante, ¿verdad?, tener bien en cuenta eso, porque puede parecer como un simple enojo el que nos discutimos o no recibimos quizás bien a la pareja y decimos, no quiero comer, o nos tiran la comidita y lo vemos algo como normal, ¿verdad? Estaba enojado, o yo le reclamé y por eso no quiso comer. Pero es bien importante ir como midiendo, ¿verdad? Este tema, cómo va aumentando la violencia, porque ya de repente solo se deja la comidita, pero de repente también esa comidita puede caer al suelo con los platos. Sí. Es importante tomar conciencia sobre la violencia intrafamiliar, ya que muchas veces hay más de una sola víctima. En el hogar, por ejemplo, si una mujer está siendo víctima de violencia intrafamiliar, indirectamente los hijos también son víctimas de violencia. Exacto. Entonces, la violencia, como expresé, comienza con algo aparentemente insignificante, pero cuando vemos de que nada pasa y el agresor dice, bueno, hice esto y no pasó nada, después va teniendo confianza de hacer más, y esa es la forma en que la violencia intrafamiliar va creciendo. Y muchas veces pues se llegan a conclusiones fatales, ¿verdad? En la cual pues ya no puede hacerse nada. Tal vez, muchas veces la intención del agresor no es matarla, pero como se siente confiado ejerciendo la violencia intrafamiliar, son los resultados de este fenómeno. O los celos, por ejemplo. Los celos es una forma también de ejercer violencia psicológica. Sí, porque también va aumentando, ¿verdad? De repente empieza así y va aumentando hasta que ya no se soporta, ¿verdad? Dicen que hay celos que son permitidos, ¿verdad? Cuando son pues normales, ¿verdad? Como seres humanos pues podemos tener esos celos que los tenemos desde pequeños, cuando celamos a nuestros padres, entre hermanos, ¿verdad? Sentimos que
que papá o mamá a veces tiene preferencia, pero eso no es así. Entonces, pero existen celos que llegan a ser enfermizos y es lo que produce ya otras acciones, ¿verdad? Como control, ¿sí? Incluso la violencia física, que esto pues ya es prohibido por la ley. Un tema ciertamente muy extenso, la violencia intrafamiliar, porque no solo incluye al que está siendo víctima y al victimario, sino las personas, como mencionaba el licenciado, nuestros hijos, ¿verdad?, que están siendo víctimas de esa violencia y están presenciando esa violencia. Tenemos que ir a un nuevo corte. Le voy a hacer otra pregunta acerca de una frase que es muy común ahora y cómo esa frase puede llevar a permitir una violencia intrafamiliar. El hecho que nos digan a las mujeres, calladita se ve más bonita. Vamos a un corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.